En mi vida anterior, había aprendido a medir los silencios como quien cuenta latidos. Cada pausa en la mesa, cada gesto de la madrastra, era un aviso. Esta vez lo recordaba todo con la claridad horrible de un sueño que no se olvida. Tenía 3 meses para recomponer mis pasos, para elegir palabras distintas, para no acercarme a la bañera donde todo había terminado. 3 meses para convertir el miedo en estrategia y la soledad en una promesa de supervivencia. Si te gustan los dramas románticos con intriga y segundas oportunidades, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones. El invernadero de la mansión Sinclair era mi santuario clandestino. Un cuarto al fondo que Mrs. Sinclair me permitía solo porque le resultaba decorativo. Las macetas con geranios cuidaban de mi imagen dentro de la casa y a la vez me enseñaban a sanar. Entre la humedad y el olor a tierra removida, Avery repasaba mentalmente la lista de prioridades que se había hecho la noche en que despertó con la certeza de haber retrocedido 3 meses. Evitar la boda. No confiar en nadie de la casa. Ganar tiempo para reclamar lo que le pertenecía por derecho, o al menos alejarse del filo que la había llevado al borde la vez anterior. Avery había renunciado a estudiar fuera, había dejado oportunidades por una deuda emocional que ahora contaba con la exactitud de quien sabe que fue engañada. Sabía que, si quería cambiar el final, debía usar aquello que la gente consideraba su debilidad, la aceptación de ser la novia sustituta, y volverlo un arma. La alternativa era huir, pero huir en la familia Sinclair significaba perder la última carta para reclamar el legado que su padre le había dejado. Las acciones apenas visibles en un certificado que Margaret Sinclair, su madrastra, había mantenido en un cajón cerrado con llave. Esa misma tarde, la casa olía a cena de compromisos. Margaret pasaba por los pasillos como una estatua de mármol pulido, siempre con el gesto calculado, la voz con la dureza de quien ha aprendido a moldear voluntades. Chloe, su hija, se movía a su sombra, perfecta en la postura, invadida de ambición. Chloe había aprendido a sonreír como quien muestra una dentadura de tiburón en miniatura. Avery la conocía bien. En la otra punta, Mrs. Wilson había dejado una bolsa con pan recién hecho en la mesa de la cocina, un gesto sutil que unía lo práctico con lo íntimo. Ella era una de las pocas que le hablaba sin rodeos y a veces le dejaba mensajes de ánimo escondidos entre macetas. El miércoles siguiente habría una gala organizada por el Forum Group, evento que reuniría a empresarios, abogados y rostros de la prensa. Avery sabía que en esa sala, donde la luz de los focos hacía brillar las joyas y las sonrisas, comenzaría su apuesta. Ethan Forum entró al salón con la elegancia contenida del que ha aprendido a no necesitar aprobación externa. Era el tipo de hombre que llenaba un despacho con el silencio de decisiones pesadas. Su cargo como CEO le confería una armadura invisible. En la vida anterior, Avery había asistido a esa misma gala con un vestido que ahora le parecía una mala elección, demasiado sometido y sin artimañas. Esta vez, su vestido era sencillo, sin brillo ostentoso, y al moverse entre la gente parecía una sombra que no molestaba. Ethan la vio, por supuesto la vio, y en sus ojos hubo algo que la desarmó y la inquietó al mismo tiempo, una mezcla de curiosidad y distancia. No sonrió de inmediato. Le dio la sensación de que la examinaba como quien mira un problema en un balance, con interés, sin ternura. Gabriel, su asistente, se mantenía a su lado como una sombra más eficiente, siempre con la agenda abierta en la cabeza y la capacidad de leer el humor del jefe en un parpadeo. Fue Gabriel quien, al reconocer a Avery, le acercó una copa con cortesía mecánica.
La charla con Ethan fue breve, medida. Hablaron de banalidades, el clima, la última inversión del Forum Group, el efecto del real estate en Riverside. Ethan tenía una voz baja, calculada. Cuando preguntó a Avery por sus plantas, ella notó que en su tono había un interés auténtico. Fue en esa pregunta, pequeña, en la que Avery cargó su estrategia como quien coloca dinamita en una caja. Plantas, geranios, invernadero. Una forma de decir sin decir que ella no era la criatura frágil que la casa intentaba mostrar. Al terminar la velada, cuando la mayoría se dispersaba hacia coches y camarillas de poder, Ethan hizo algo inesperado. Se acercó a Avery y pidió, en voz baja, que lo acompañara a la biblioteca. Las bibliotecas en casas de magnates son siempre riesgosas. Paredes con libros que repiten decisiones, retratos que juzgan. Ethan la condujo hasta una estantería baja, apartó un lomo y reveló una botella de vino que nadie llamaría raro en una biblioteca. Le ofreció, con un gesto que pretendía calma, sentarse al borde de una mesa. «No hace falta fingir nada», dijo él con un tono que no admitía réplica. «Estoy cansado de las apariencias». Avery sintió un escalofrío. No sabía a qué se refería exactamente, pero su corazón comenzó a medir el tiempo con la precisión de un reloj. Ethan la miraba con los músculos de la cara relajados, y sin embargo sus ojos fijaban algo en ella que no era la ropa ni el color del vestido, sino una especie de posibilidad. Fue entonces cuando él pronunció una frase que la estremeció hasta los huesos. «Quiero proponerte algo extraño». Avery no podía imaginar que en esos minutos, sin alianza formal, sin contratos redactados, estaba siendo ofertada como pieza de un tablero inmenso. Ethan habló de una novia sustituta, de una presentación pública que calmaría a ciertas voces de la Junta y a un sector del mercado. Habló de discreción y de una ventaja estratégica, que la prensa la vería como la salvadora de una vida personal del CEO, una figura que proyectaría estabilidad. Le propuso, sin decirlo abiertamente, que asumiera durante un tiempo el papel de compañera visible. En la vida anterior, Avery habría dicho no. En la vida actual, su respuesta fue la que necesitaba para acercarse a una situación que podía matarla si no lograba cambiar los fundamentos que la habían llevado hasta allí, o salvarla. «¿Y si me rehuyes después?», preguntó Avery, con voz templada. «¿Y si me usas como moneda de cambio?». Ethan sonrió por primera vez, y no fue una sonrisa benigna. Fue la sonrisa de alguien que contempla una apuesta y sabe medir las probabilidades. «Eso depende de ti», contestó, «y de cómo te ganes no mi favor, sino mi confianza». Lo que Avery no supo hasta más tarde fue que Ethan ya tenía su propio plan tortuoso. Él, por motivos tan oscuros como el suyo, había decidido fingir una ceguera. No sería la ceguera real de una enfermedad, sino una actuación calculada para observar comportamientos sin contaminar el gesto con la mirada ajena. Quería ver si la persona al lado suyo se preocuparía por lo que él daba a entender que no poseía, la vista, o por la presencia cómoda de su cifrado económico. Era una prueba grosera, pero en la vida de los poderosos a menudo hay juegos así, pruebas que miden lealtad y verdad con la crueldad de quien cree conocer el resultado de antemano. Ethan pensó que, con esa artimaña, descubriría rápidamente las intenciones de la mujer que aceptara ser su novia sustituta. Avery aceptó con reservas. En su calculada necesidad, saboreó la ironía. Ambos fingirían algo para alcanzar objetivos, dos jugadores en un tablero donde el premio era distinto para cada uno. Para ella, supervivencia y control del pasado. Para él, una comprobación de sinceridad. No podían imaginar que las máscaras que se colocaban se calarían más hondo que la superficie misma del juego. Los primeros días de esa tregua fingida fueron ejercicio de muñecas y silencios. En público, Avery era la sonrisa contenida que se colocaba junto a Ethan en cenas y cócteles.
En privado, lo observaba con una curiosidad precisa, midiendo hasta el temblor de sus manos. Ethan, por su parte, interpretaba la ceguera con la disciplina de un actor. Se dejaba guiar, pedía que le describieran colores y objetos, fingía tropiezos sutiles que no parecían reales. Sin embargo, en pequeños detalles, la verdad de su actuación caía como fugas de luz. Agarraba el brazo de Ethan con firmeza cuando nadie miraba. Reconocía su perfume sin que ella hablara, u olía el olor de la tierra cuando ella le ofrecía unas hojas de geranio. Avery notó esas contradicciones y las catalogó como pruebas propias. Si él fingiría, también mentía con sus gestos. Esa tensión comenzó a transformarse en algo que ninguno de los dos supo nombrar. En las tardes en las que se les veía caminando por los jardines del Forum Group, Ethan se inclinaba para oler las plantas que Avery le ofrecía y decía cosas sobre raíces y paciencia que la dejaban perpleja. Gabriel observaba desde la distancia, calculador, y anotaba en su libreta mental los matices que el jefe otorgaba a las palabras. Mientras tanto, en la mansión Sinclair, Margaret apretaba los hilos con más fuerza. Sabía que colocar a su hijastra en la órbita de un gigante empresarial podía ser la jugada que le devolviera estatus y control. Chloe, por su parte, no aceptó desde el principio la decisión como algo que le beneficiara. La rivalidad y la envidia la mordían. La relación entre Chloe y su madre tenía algo de aquella acrucia, una jerarquía que no admitía fisuras. Chloe comenzó a moverse como quien prepara un banquete venenoso, en pequeñas porciones. Su sonrisa al hablar con Avery olvidaba los límites del decoro para rozar el filo amenazante. En ese segundo ramillete de semanas, Avery instaló en secreto un cuaderno, donde apuntaba todo, fechas, lugares, conversaciones que olían a trampa. Era gesto de quien no confía ni en la memoria. Apuntó también los momentos en los que la actuación de Ethan le dio la impresión de auténtica vulnerabilidad. Cómo, una noche, en un despacho sin nadie, él dejó caer la cabeza contra la silla y por primera vez pareció no controlar algo que lo temblaba por dentro. Ella sintió entonces que había un abismo oculto detrás de su semblante corporativo. Algo en su pasado llevaba la tinta negra de la culpa. Ethan, por su parte, empezó a resquebrajar la forma en que él mismo se entendía. Había venido a la farsa con la idea clara de que la verdad se veía mejor cuando se privaba de la vista. Quería comprobar si la intimidad que se forma sin miradas era más sincera. Lo que no esperaba era que al perder la dirección que la vista le daba, adquirió un sentido nuevo de cercanía. Escuchaba la respiración de Avery, notaba el roce de sus manos al tomar un libro, y en la quietud de esos movimientos descubría una ternura que no era parte del plan. Fue en una de esas tardes, mientras ella le hablaba sobre un injerto de geranio que no florecía, cuando Ethan la interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Qué te hizo quedarte aquí, Avery? ¿Por qué elegiste esto en lugar de irte? Ella tenía preparada la respuesta estratégica, la versión que no mostraba vulnerabilidad. Sin embargo, sentada en la mesa de la cocina del Forum House, con la luz apagada y solo una lámpara que iluminaba la taza de té, no pudo más que decir, sincera, porque no sabía cómo hacerlo diferente. Porque la primera vez cometí el error de creer que el amor era suficiente. Ahora sé que la supervivencia exige más. Ethan lo escuchó sin responder por un rato. Cuando al fin habló, su voz era baja y la cercanía del silencio los envolvía con una intensidad que Avery no había previsto. Si en la vida anterior lo que pasó te trajo hasta aquí, entonces eso cambia las reglas, dijo. Y yo quiero entender esas reglas contigo. La cuenta atrás de 3 meses se volvió un latido constante y un telón. Cada día que pasaba acercaba la fecha que, en la cabeza de Avery, estaba impregnada de una amenaza mortal. Ella convirtió al jardín en su sala de entrenamiento para la vida.
Aprendió a leer la agenda de Gabriel, a anticipar los movimientos de Chloe, a encontrar aliados entre los empleados olvidados. Mrs. Wilson le trajo recetas para la cocina, pero también consejos sobre cómo colocar las palabras en las juntas sociales. Había un afecto práctico en esas visitas, un roce humano que la sostenía. Los intentos de sabotaje comenzaron pronto, en pequeñas formas que podían pasar por accidente. Una caja de postres en una reunión de trabajo casi le provoca una intoxicación leve a Avery. Alguien había cambiado el contenido por un preparado con efecto leve, suficiente para aturdir pero no para matar. Fue Mrs. Wilson quien notó las manos temblorosas en la mesa y llamó a tiempo a un médico de urgencia. Ese episodio, que en la vida anterior había sido un adiós, ahora se transformó en la primera alarma real. Los médicos certificaron una intoxicación no letal y se inició una investigación discreta. En el corazón de esa pesquisa, Avery sintió la doble cara del mundo, su fragilidad expuesta, pero también la posibilidad de convertir el daño en prueba. Chloe fue la principal sospechosa por un tiempo. Su comportamiento dejó rastros, mensajería con frases que podían interpretarse como chantaje, una noche en la que se la vio cerca de la cocina cuando se sirvieron los postres. Margaret, sin embargo, tejía su defensa como quien prepara un vestido para la ocasión. La casa entera se cerró en torno a sus propias versiones. Pero en la distancia, alguien observaba con más atención. Gabriel, que había mantenido una conversación con un camarero presente la noche del incidente, comenzó a recoger piezas que no encajaban con la historia oficial. Los negocios del Forum Group exigían certezas, y la última cosa que Ethan toleraría era que la sombra de un escándalo dañara sus tableros. En medio del fragor, la relación entre Avery y Ethan escaló de una interacción práctica a algo con bordes más suaves. Hubo momentos domésticos que los humanos nobles y rotos comparten. Cocinar juntos en una cocina que no era de ella. Mirar libros antiguos que Ethan le dejaba en su habitación. Sentir que la noche se llenaba de silencios que decían más que cualquier promesa. En una de esas noches, Avery se permitió un gesto de vulnerabilidad. Le mostró a Ethan un cuaderno en donde había copiado fragmentos de su vida anterior. Era su bitácora, su mapa de errores. Ethan la leyó en voz baja, y en la habitación quedó el sonido de la letra de él sobre el papel, como quien traza rutas en la piel. «No esperaba esto», murmuró Ethan. «Creí que tu historia se quedaría en las mismas repeticiones». «Yo tampoco», respondió Avery, «pero vuelvo con ventaja. Sé qué movimientos no debo hacer». Él sonrió, y por un segundo la máscara de ceguera se aflojó. La habitación se llenó de una temperatura que ninguno de los dos supo nombrar. Ella no era la única que jugaba. Ethan había comenzado a sentir que su fingimiento ya no bastaba para contener lo que emergía. En el trasfondo, la junta del Forum Group se programaba para decidir asuntos de acciones que afectarían a la Sinclair Holding. Una fusión sutil, un flujo de poder que podía cambiar la vida de Avery si ella jugaba bien sus cartas. La tensión mayor se presentó, no por sorpresa, en la preparación de una cena en la que Margaret esperaba anunciar un acuerdo que reforzase su posición. La cena, organizada en la mansión Sinclair, tenía a la prensa casi de invitada. Fotografías, susurros, miradas que buscaban la mejor historia. Chloe se movía con la seguridad de quien cree tener el apoyo de la madre. Sin embargo, esa noche la casa fue escenario de un gesto torpe que casi vuelve a teñir la historia de tragedia. Alguien derramó lentamente un líquido en la copa de Avery mientras ella conversaba junto a la chimenea. Fue Gabriel quien, observando desde la distancia por motivos profesionales, notó la irregularidad y sostuvo un comentario al camarero que evitó que ella bebiera. La copa terminó en el fregadero vacío, y las apariencias no se rompieron. Pero para Avery, la sensación de que la muerte la perseguía se hizo más palpable que nunca.
Después de ese episodio, que pasó de ser casi accidente a evidencia de que existía una intención, Avery decidió que debía pasar a la ofensiva. No bastaba con esperar las jugadas, tenía que reclamar su lugar. Con la ayuda de Mr. Barnett, un abogado que una vez trabajó para su padre y que aún conservaba lealtad hacia el apellido Sinclair, Avery comenzó a mover documentos que demostrarían la titularidad escondida de parte de las acciones. Era un plan de pequeña ingeniería legal, pero con el potencial de desarmar la posición de Margaret si se presentaban las pruebas en el momento adecuado. Una asamblea de accionistas. Ethan, al enterarse de la movida, tembló por razones que no eran solo corporativas. Si su fe en el juego de la novia sustituta implicaba que alguien hiciera daño a Avery para proteger intereses, entonces la apuesta se había convertido en otra cosa, en un encadenamiento que lo tocaba personalmente. Sin embargo, su ceguera fingida hacía que expresara ese temor con torpeza. A veces cambiaba la intensidad de su voz, otras buscaba a Avery con las manos de un hombre que necesitaba anclaje más que compañía. La noche antes de la asamblea, mientras la ciudad respiraba un calor tardío, Ethan hizo algo que la historia no había previsto. Pidió hablar solo con Avery en el jardín del Forum House. Bajo la luz de las farolas, entre sombras largas y macetas dispersas, él confesó sin dramatismo que había fingido su ceguera desde el principio. La revelación no fue una bomba traicionera, sino una constatación que ambos sabían en el fondo. Lo que sorprendió a Avery fue la frase que concluyó la confesión. Pensé que la ceguera sería la mejor forma de ver lo que realmente tenías, pero ahora ya no puedo fingir que no siento nada por ti. Ella vio por primera vez a Ethan sin máscara, no porque él hubiese dejado de actuar, sino porque su honestidad había torcido la trama original. La prueba se había convertido en confesión. Avery, que había planificado cada movimiento como golpes de ajedrez, sintió que la partida cambiaba de reglas. No era solo sobrevivir, era decidir si podía confiar su vida a alguien que había empezado por engañarla por elección. La asamblea del día siguiente prometía arrojar luz sobre mucho más que cifras. Había acciones en juego, reputaciones, secretos viejos que podían salir a la luz. Y, en el horizonte, la sombra de un intento de asesinato planeaba aún, agazapada, en manos que Avery sospechaba pero no podía probar del todo. El reloj marcaba menos de 2 meses. La cuenta atrás de 3 meses continuaba, y con ella la sensación de que cualquier paso en falso podría devolverla a la orilla que ya conocía demasiado bien, la del dolor convertido en silencio. El aire antes de la asamblea olía a café y a trajes recién planchados. En el interior del Forum Group, la sala de juntas se llenó de miradas que buscaban señales de debilidad. Mrs. Sinclair, elegante y serena, ocupó un puesto que parecía diseñado para cortar la respiración a cualquiera. Chloe se sentó con la máscara de la hija perfecta, sin darse cuenta de que su gesto dejaba pistas. Avery, con la documentación apretada en su bolso, sintió una mezcla de miedo y determinación. Ethan la miró con la confianza de quien ya no podía fingir indiferencia. Gabriel, a su lado, ajustó un micrófono invisible y se convirtió en la barrera profesional entre la vida privada y el escenario público. La asamblea comenzó con números y gráficas. Luego, cuando llegó el momento de votar, Avery entregó la documentación que demostraría la propiedad oculta de acciones que, en la práctica, debilitaban el monopolio de Margaret. La sala, que había estado conteniendo el aliento, exhaló una sorpresa carcomida. Margaret palideció un poco, no por la exposición, sino por la sensación de que sus muros se resquebrajaban. «Señores», dijo Avery con voz firme, «no pido compasión, pido justicia».
En el horizonte, afuera, los geranios del jardín se mecían en una brisa que nadie pareció notar. Era el primer día en mucho tiempo en que Avery sintió que algo respondía a su cuidado. La batalla por las acciones apenas comenzaba, y con ella llegaban también los peligros que nadie puede prever, especialmente cuando hay quienes prefieren mantener el orden por la fuerza de la mano. Pero la vida de Avery había cambiado. Ya no era solo la doncella que aceptaba el papel para sobrevivir. Había pasado a ser la jugadora que reclamaba el tablero. Y mientras las piezas se movían con ruido contenido en la sala de juntas, en la periferia, algunos preparaban su última jugada. La amenaza de la bañera, de las copas envenenadas y de las manos que esconden objetos letales seguía presente. Chloe observaba con ojos de desafío. Margaret calculaba el costo de la exposición, y Ethan, con su ceguera casi habitual, apretó la mano de Avery con una fuerza que no era fingida. Ninguno de los dos sabía aún hasta qué punto sus apuestas les costarían. La cuenta regresiva continuaba, y con ella la certeza de que el amor, cuando nace en medio de máscaras, siempre exige una verdad más peligrosa, la de elegir entre la seguridad de la mentira y la vulnerabilidad del corazón. La votación dejó una energía extraña en la sala, victoria en una mesa, guerra en los pasillos. Algunos aplaudieron con cortesía, otros guardaron silencio calculador. Margaret siguió sentada un segundo más, con las manos como garras sobre el respaldo de la silla, y alzó la barbilla con esa compostura que llevaba años cultivando para que nadie leyera su verdadero temor. Chloe permaneció inmóvil, pero sus labios formaron una línea que Avery reconoció como la de quien prepara la réplica perfecta. Fuera, la luz del día se había convertido en un pliegue gris. La gente comenzó a salir con movimientos medidos, charlas técnicas, teléfonos, acuerdos que ya no eran del todo privados. Gabriel se quedó junto a Avery hasta que la sala se vació casi por completo. Sus ojos eran la calma que ella necesitaba. No paternal, no condescendiente, simplemente eficaces. «Has ganado algo», dijo él en voz baja, «pero no la guerra». Avery asintió, fingiendo la seguridad que no siempre sentía. En su bolso reposaban los papeles que habían hecho tambalear el tablero de Margaret. No hubo júbilo, solo un puntapié de alivio que dejó un hueco donde antes había latido el miedo. Ethan, a un paso, la miraba con la misma intensidad ambigua de la noche anterior. Lo había visto sin máscara, pero ahora debía decidir si confiaba en esa honestidad tardía. «No fue solo tuya», musitó él. «Lo que hiciste cambió el curso». Ella sonrió sin humor. La mirada de Ethan se acercó como buscando permiso para cruzar una frontera. «Quiero ayudar», continuó. «No a escondidas, no con trucos». Avery tragó el pasado, los engaños, la sensación de haber sido fichada como una pieza de ajedrez, incluso por quien estiraba la mano por cariño. «Si voy a aceptar ayuda, será en claro», respondió, «y a condición de que no empujes a nadie a confiar en actos planificados en mi contra». Ethan bajó los ojos, un gesto demasiado humano para la máscara que horas antes había cultivado. «Lo entiendo», dijo, «y no quiero ser otra máscara. Estoy cansado de fingir». Gabriel tocó el hombro de Avery con un gesto que fue a la vez práctico y protector. «He pedido un informe de seguridad», dijo. «Reforzaremos rutas, controlaremos accesos y revisaré las grabaciones de esta mañana». «No arriesgaremos más tu vida por un orgullo corporativo». Avery pensó en la bañera.
la amenaza latente que ella había nombrado en voz baja años atrás y que ahora parecía un fantasma con nombre propio. No era solo una metáfora, era aquello de lo que se susurraba en los pasillos, accidentes acomodados para que pareciesen inevitables. Con el tiempo justo por cumplirse, cualquier acto podía parecer simple fatalidad. «No quiero que nadie piense que me escondo», dijo. «Quiero que se vea. Si van a intentar algo, que sea tan torpe que el mundo vea que fue intención». Gabriel frunció el ceño. Era una estrategia peligrosa, invitar a la violencia a exponerse para después atraparla. Pero Avery tenía la ventaja de la iniciativa. «Entonces convocaremos», respondió él. «Haremos público el intento, si lo hay. No les daremos la sombra cómoda del anonimato». Mientras hablaban, Chloe observaba desde el otro lado del cristal de la sala. Su rostro se endureció en un gesto que no buscaba ocultamiento, era una declaración. No se acercó. Margaret se retiró con un paso calculado hacia su coche, seguida por su asistente. Los trinquetes de poder volvieron a ponerse en marcha. Esa misma tarde, una vez que el edificio vació y las cortinas comenzaron a cerrarse, Avery caminó por el pasillo hacia la salida acompañada de Ethan y Gabriel. Al llegar a la puerta, alguien la llamó por su nombre con un matiz de afecto fingido. Era Chloe. Se detuvo a poca distancia, como quien lanza una piedra para medir la onda. «Avery», dijo Chloe con voz baja, «no tendrás que destruir a mi madre para ganar. Podemos encontrar una salida elegante». No hubo tregua en la mirada de Avery. La ofreció la mano, medible, formal. «No busco destruir a nadie», replicó. «Busco que se respete la verdad». Chloe apartó la mirada, y a su paso se le vio un temblor breve en la mandíbula, como si la decisión de alguien fuera a costarle más que la propia escena. Esa noche, en el apartamento de Avery, la atmósfera fue una mezcla entre vigilancia y una rutina que pretendía normalidad. Ethan y Gabriel se quedaron, con la excusa de revisiones y planes. La cocina olía a café y algo de comida preparada a esperanza. Avery dejó los papeles en la mesa, como quien acepta la batalla cuerpo a cuerpo, y se acercó al ventanal. Las luces de la ciudad tendían una red de puntos fríos. «¿Y ahora?», preguntó con voz que no dejaba ver si buscaba consuelo o estrategia. Ethan apoyó la mano en el cristal a su lado. Ella pudo ver el reflejo de ambos, dos siluetas recortadas casi iguales en la travesía hacia lo incierto. «Ahora», dijo él, «vigilamos, rastrearemos movimientos, seguiremos el dinero. Y si ellos prefieren jugar sucio, los haremos visibles». Gabriel tomó su teléfono y dejó una orden. Revisión de todas las entregas, órdenes de no firmar nada sin comprobación, 3 guardias extra en la entrada del edificio. Implementó un protocolo de comunicaciones cerrado. La profesionalidad lo envolvía, era una promesa sin romanticismo. Cerca de la medianoche, cuando la ciudad parecía desbordar solo por luces, sonó el timbre. Gabriel fue a la puerta y abrió con cautela. Un mensajero con chaleco institucional sostuvo un paquete discreto. Dijo que era un obsequio para la señora Avery. Gabriel, por costumbre, pidió identificación. El mensajero se mostró irritado y explicó que la entrega estaba autorizada por correo interno del Forum Group. Gabriel tomó el paquete con guantes, lo dejó sobre la mesa del recibidor y lo escudriñó sin prisa. «Cámaras», ordenó, «revisión de autoría». Ethan se acercó con un dejo de curiosidad. Abrieron el paquete con cuidado. Dentro, una caja pequeña envuelta en papel negro. Había un lacre sin sello y una nota escrita a mano. «Para que recuerdes dónde están tus límites». No había firma. El mensaje era una palma seca en la cara de Avery, la equivalencia de una amenaza sin gesto. Avery sintió que algo se aflojaba dentro suyo. No era la sorpresa de haber sido amenazada, eso ya formaba parte de su paisaje, sino la certeza de que ahora la guerra sería abierta y personal.
La nota era una línea recta hacia un conflicto que no toleraba medias tintas. Gabriel tomó la nota y la deslizó en un sobre. Lo dejó sobre la mesa con la calma de quien sabe que cada mensaje así abre un expediente. Lo primero, dijo, que se publique que esto ha sido recibido. Lo segundo, que nadie salga de la lista sin autorización. Lo tercero, que preparemos un señuelo. Ethan alzó la cabeza. Sus ojos, claros, atentos, se fijaron en Avery. Ella solo necesitó un segundo para trazar el plan. Usarían una gala benéfica en la que Margaret aparecería el fin de semana como cebo. Era un lugar público, lleno de cámaras y flores, un escenario donde cualquier intento de encubrirse podría quedar al descubierto. Pero también era una trampa si los contrarios eran astutos. Si quieren verme morir en una bañera o incriminarme con una copa envenenada, dijo Avery con voz que no buscaba teatralidad, lo harán con estilo. Y eso nos da algo, testigos. No era un pensamiento ingenuo, era la lógica de la exposición, forzar al enemigo a cometer el pecado de la ostentación para que el mundo pueda verlo. Gabriel asintió y se puso en pie con rapidez. Montaremos vigilancia encubierta. Tú estarás acompañada por personas oficiales. No es una escena para improvisar. Ethan tomó la mano de Avery, esta vez sin disimulos ni tropiezos. Yo estaré contigo, dijo simplemente. Si quieres que alguien más conozca la verdad, que lo vea sin truco, dímelo. Ella apretó su mano un instante, midiendo el riesgo de abrir su corazón a quien había mentido, y luego cerró los dedos con decisión. Entonces, que lo vea, contestó, pero sin trampas. Si me fallas, te lo recordaré, y será definitivo. Afuera, en las sombras del edificio, alguien marcó un número en el teléfono. Una voz mecánica respondió, ¿confirmo movimiento? Hubo una pausa. Aceptar, contestó la sombra. La línea se cortó. El plan minoritario de conspiración se puso en marcha en otra parte. El tablero se movía con piezas que no habían sido vistas aún. Avery no lo supo en ese momento. Salió al balcón y miró la ciudad, las ventanas encendidas, las calles con rumor de autos, la noche como testigo indiferente. Tenía 2 meses y la cuenta regresiva era una presencia en la nuca que insistía en la premura. Sentía la posibilidad del amor creciendo entre escombros. La sensación era dolorosamente hermosa. La gala será el sábado, anunció Gabriel desde el pasillo. Tendremos cámaras propias, la prensa estará presente, será público, nos servirá. Ethan y Avery se miraron con una claridad que no necesitaba palabras. Era la promesa de protegerse, pero también la advertencia de que la verdad, expuesta, podía herir más de lo que curaba. En la cocina, el reloj marcó las horas pequeñas. Nadie durmió esa noche como antes. Cada ruido era motivo de comprobación. Cada puerta cerrada, una medida. Al amanecer, una mujer que trabajaba en el servicio del edificio, aún somnolienta, contó haber visto a un coche negro detenerse en la avenida 2 veces en la madrugada. Nadie más lo había notado. Avery levantó la taza de café con manos un poco rígidas. Ethan la miró y, sin pompa, dijo: «Si alguien intenta que te ahogues en una bañera, lo haremos tan público que no podrán vender la idea de accidente». Ella dejó que la frase rebotara en su pecho. En el fondo, lo que más temía no era la muerte, era la posibilidad de que el silencio volviera a imponerse. Era la certeza de convertirse de nuevo en objeto de lástima, en personaje de una historia ajena. «Entonces no seremos silenciosos», concluyó, «haremos ruido». Afuera, alguien cerró la puerta de su coche con delicadeza calculada. Una mano dentro del guante apretó una nota y la escupió al contorno del asfalto. La nota se desvaneció entre los charcos de lluvia vieja.
En ese silencio urbanizado, la batalla adquirió un nuevo matiz. Ya no era solo por acciones ni por honor corporativo. Era por la posibilidad de elegir, de amar en la luz en vez de en la sombra. Y como todas las batallas verdaderas, tendría su momento de prueba pública, su punto de inflexión donde la verdad o la muerte se convertirían en espectáculo. Mientras tanto, en la reserva de occidente de la ciudad, alguien puso en marcha la última pieza del rompecabezas. Una mujer recogió un frasco pequeño dentro de un cofre y lo deslizó en su bolsillo. Su teléfono sonó. Contestó sin vacilar. Esta noche lo hago. Todo listo para el sábado. La voz, fría y breve, colgó con esa seguridad que solo da la convicción de quien cree que la impunidad todavía es posible. Dentro del apartamento, Avery no lo sabía, pero apretó la mano de Ethan un poco más, no por miedo ni por deseo, sino por la sensación definitiva de que había decidido apostar su vida y su verdad a un único movimiento: mostrarse al mundo. Y el mundo, por cruel que fuese, tendría que obedecer la evidencia. Avery cerró la taza con un movimiento lento y la dejó en el fregadero. La cocina quedó con el eco mínimo de la madrugada, una cafetera que goteaba, el ventilador de la nevera. Ethan se acercó en silencio y apoyó la frente contra su sien, como si buscara un mapa en su respiración. ¿Quieres que vaya ahora mismo a la concesión?, preguntó, sin alzarse del tono privado que habían impuesto entre ellos. Ella negó con la cabeza. No era miedo lo que dirigía esa negación, era cálculo. Había aprendido a medir el tiempo como quien maneja una cuenta regresiva. Cada paso en falso multiplicaba el riesgo. El sábado debía ser perfecto. Prensa, cámaras propias, escenografía pública de la verdad. Nada de trampas, eso lo había pedido ella. Pero esa noche alguien había dicho: «Esta noche lo hago». Esa frase aún vibraba, áspera, en la memoria. «No ahora», respondió, «que se muevan ellos. Si alguien quiere que sea una escena de accidente, que aplique su plan esta noche. Nosotros debemos estar listos para reaccionar». Gabriel reapareció en el pasillo con el semblante de quien había dormido poco y pensado mucho. Traía consigo una carpeta con hojas, unas gafas que no se quitó y el olor a tabaco frío de la calle. Se sentó en la mesa como si se apoyara en la verdad que intentaban construir. «He hablado con la redactora de investigación», dijo. «Sofía acepta venir al evento. No publicará nada hasta que veamos las imágenes y tengamos pruebas. Su presencia nos garantiza que, si hay montaje, alguien independiente lo verá y lo comprobará». Ethan sintió un alivio inmediato. Tener un testigo externo afianzado reducía la sensación de fragilidad que los rodeaba. «¿Y la seguridad?», preguntó. «¿Quién hará la escolta?» «2 de los nuestros estarán contigo, Ethan», respondió Gabriel. «Encubiertos de camareros, no irán con chalecos ni nada obvio. El público y la prensa no deben sospechar, pero estarán allí para controlar accesos y documentar cualquier intento de sabotaje». Avery dejó escapar un aire y se apoyó en la encimera. La noche le había enseñado a aceptar que el peligro tenía muchas caras. La suya, en esos días, consistía en una vida que llevaba dentro. «Si me quitan esto», murmuró, señalando su vientre con una mano leve, «no habrá forma de recuperar lo que se pierde. No solo es mi nombre, es una persona que ni siquiera ha aprendido a respirar». La frase no necesitó más explicación para los demás. Gabriel cerró los ojos, como viendo el alcance de la palabra. «Lo sé», dijo. «Por eso, la vigilancia será doble, pública y privada. Cámaras en el lugar, controles de acceso y cámaras móviles afuera para cualquier movimiento fuera del hotel. Además, pedí guardias médicos en discreción, por si...». No terminó la frase. Ethan apretó de nuevo la mano de Avery. Había detrás del gesto una promesa. Si algo ocurría, harían visible la intención de quien lo hiciera.
Mientras tanto, en la reserva de Occidente, la mujer que había guardado el frasco en el bolsillo volvió a mirar su teléfono. Tenía un nombre que pocos pronunciarían en alto: Valeria. Con manos frías y dedos de reloj, revisó el brillo del vidrio que llevaba guardado como secreto. El frasco no era grande, su contenido no lo necesitaba. Para quien sabía, unas gotas bastaban. Valeria no trabajaba sola. Su voz en la llamada anterior había sido seca porque no había compromiso emocional con aquello que hacía. Para ella era finalización de una tarea, punto y aparte. No tenía duda moral, tenía disciplina. En algún despacho con buena redacción, su trabajo se traducía en un pago y en un expediente limpio. ¿Confirmas que lo entregas esta noche?, insistió la voz al otro lado de la línea. Sí, contestó ella. El sábado será perfecto, todo en su lugar, nadie lo notará. Colgó y guardó el frasco con la indiferencia de quien esconde una carta comprometida. No era personal, se decía. Para Valeria, la convicción de impunidad la cubría como una gabardina. De vuelta en el apartamento, la mañana se encajó en tareas pequeñas, llamadas, confirmaciones, asignación de roles. Ethan llamó a alguien que representaba su antigua vida, un contacto de seguridad, y le pidió discreción. Gabriel fue al laboratorio de pruebas para asegurarse de que las muestras que pretendían recabar en caso de agresión serían tratadas por laboratorios acreditados que no se verían comprometidos por presiones corporativas. Las ruedas se movían, unas detrás de otras. A media tarde, la vecina que limpiaba los pasillos volvió a aparecer, con los ojos todavía rojos por el sueño. Traía consigo un rumor, un mensaje pegado en la portería, sin firma, que decía en letras enormes: «Cuidado con quien mira demasiado». No era una amenaza directa, pero su existencia aumentó la sensación de ser observados. Ethan salió a comprobar las cámaras del edificio. Había instalado algunas semanas antes por propia seguridad. No era paranoia, era experiencia. Reprodujo el metraje de la madrugada y vio, a las 3:15, la imagen de un coche negro estacionado. Un hombre con gabardina oscura se acercó a la entrada, se detuvo, dejó algo a la sombra de un seto y se marchó. La cámara no captó su rostro, la escasa luz lo hizo apenas una silueta. Sin embargo, la cámara del semáforo esa madrugada no estaba disponible por ser privado, y la señal se cortó en el momento en que el coche se alejó. Alguien había saboteado esa línea. La sensación de escalofrío luego se transformó en una certeza. Estaban dispuestos a manipular cualquier cosa necesaria. Esa noche el apartamento pareció más pequeño. Avery se sentó junto a la ventana y miró la ciudad como si quisiera hacerla entrar en su pecho. Ethan se puso detrás de ella y por primera vez en mucho tiempo hablaron de algo que no tuviera que ver con estrategias ni planes. «Si esto termina mal», dijo Avery con voz clara, «quiero que no haya dudas de que lo intenté todo». Que no me callé por miedo. Ethan besó el dorso de su mano y prometió, de nuevo, sin grandilocuencias. «Harás ruido», dijo, «y si es necesario, haré más ruido». En la reserva de Occidente, Valeria condujo tranquila hasta las cercanías de la gala. Había estudiado el itinerario, entrada lateral, un servicio que solo el círculo íntimo conocía. Su plan incluía pasar un paquete por debajo de una puerta o colocarlo en una bolsa de catering. Detalles pequeños, visibles solo para alguien que sabe dónde mirar. Pero ocurrió algo que no estaba en su guión. Un control de tráfico imprevisto desvió su ruta. Un accidente en la avenida obligó a desviar a todos los coches. Valeria sintió, por primera vez, esa intemperie de lo accidental. Por un momento creyó que el destino le jugaba en contra.
Avery, sin saberlo, perdió el hilo de la noche. A la madrugada, cuando el reloj de la cocina marcó las horas que nadie recuerda con precisión, el timbre del ascensor se encendió. No era el sonido agudo de visitantes, era un clic, casi ceremonial, como si alguien hubiera decidido que la entrada debía ser silenciosa. La portería no había anunciado a nadie. Ethan se adelantó. Al abrir la puerta, encontró a un mensajero con una caja sin remitente. El hombre afirmó haberla dejado en nombre de Relaciones Públicas. Ethan lo miró. No había firma, solo un logotipo neutro. La caja tenía el peso correcto para una agenda o para un libro de visitas. Aún así, el estado de alerta no permitía confiar en nada. «No abras nada», ordenó Gabriel por teléfono, que llegó en ese instante. «Llévala a la sala de pruebas, la llevaremos al laboratorio. Si es inofensiva, la publicaremos como intento de intimidación. Si no lo es, tenemos pruebas». Era la primera vez que trabajaban con la hipótesis de una amenaza directa sobre los objetos. Ethan trasladó la caja al coche. No era solo precaución, era estrategia. Hicieron todo conforme a la cadena de custodia que Gabriel había diseñado. Fotografías, registro en video, precinto. En el laboratorio, la caja se abrió con guantes y con la calma de quien sabe que la prisa es enemiga de la verdad. Dentro había en efecto un objeto. Una pequeña estatua dorada sin mayor valor que su simbología. Un mensaje en plata adherido a la base. «No sigas empujando hacia la luz». Fue intimidación más que intento de daño físico. Pero dentro de la base, un compartimento diminuto contenía un polvo reseco, apenas visible. Los técnicos se miraron. Las pruebas químicas preliminares no tardaron. Se trataba de un compuesto que no era letal en esa cantidad, pero que podía provocar pérdidas de conciencia si dispersada en un espacio cerrado. Un ensayo de debilitamiento, un simple aviso de lo que podrían hacer si quisieran ir más allá. La amenaza era real y escalaba. Avery, al conocer el resultado, sintió cómo la sangre le golpeteaba las sienes. Era una señal. Podían ser sutiles o explícitos. Podían intentar callarla con estratagemas que fingieran accidente. O podían ser más directos. La decisión de salir a la luz entonces adquirió contornos de urgencia moral. «Haremos la gala de todos modos», dijo con firmeza. «La verdad no puede estar en espera». Gabriel asintió. Sofía, la periodista, ya tenía la fecha marcada. Habían reservado una mesa en un palacio de congresos, habían acordado con 2 cámaras independientes y habían preparado una transmisión parcial para redes que controlaban. Pero había un mapa que nadie podía leer por completo. ¿Quién tiraba de los hilos de la sombra? El coche negro, la llamada con aceptar, la saboteada cámara del semáforo, la mujer que ahora tenía un frasco en su bolsillo y una ruta desviada por un accidente, todos esos puntos unidos apuntaban a una red organizada. En la mañana del viernes, cuando el sol vencía la noche por fin, Ethan recibió un mensaje anónimo. Era una foto tomada desde lejos, la entrada trasera del hotel donde se celebraría la gala, con una sombra apenas visible que dejaba un objeto junto al basamento de una lámpara. La leyenda era breve. «Vemos cada movimiento». No había nombre, no había firma, solo el mensaje y la evidencia de que estaban siendo observados. Ethan la mostró a Gabriel y a Avery. No era la primera amenaza, pero sí la primera con tanta precisión. Avery lo miró y por un instante pareció más joven. Su determinación se mezcló con la fragilidad de quien se sabe dueña de una verdad íntima y universal. «Entonces que lo vea», repitió, como confirmando el juramento que se hicieron. «Que lo vea todo, pero esta vez yo no me callaré». Esa noche, en una ciudad que no dormía del todo, cada uno de ellos tomó su posición. Gabriel cerró acuerdos de última hora con 2 cámaras más. Ethan coordinó la seguridad e hizo rondas por la zona.
Sofía terminó su crónica preliminar y prometió esperar las imágenes del sábado para publicar. Y Valeria dobló su teléfono con una presión extra en el bolsillo del abrigo, en espera de la orden definitiva que quizá no tardaría en llegar. Al regresar al apartamento, Avery dejó las manos sobre la mesa y cerró los ojos. Había una frase que no podía sacar de la cabeza: no todos los desvíos se perdonan. La había leído en el asfalto junto al papel que alguien lanzó en la lluvia. La frase ahora la seguía como una sombra razonada. Ethan se sentó frente a ella y tomó una decisión que no quiso verbalizar de inmediato. No era solo protección física lo que necesitaban, era que su historia saliera limpia y sin atajos. Tenían que controlar la narrativa, dejar evidencias, exponer contradicciones. Si la verdad debía ser escenificada, que lo fuera con todas las luces encendidas. Mañana, dijo por fin, iremos al ensayo de la gala. Quiero que todo sea inspeccionado. Quiero que no haya una sola puerta sin testigo. Avery asintió. A su alrededor, los sonidos de la ciudad parecían prepararse también para la función. Había tensión en el aire, esa elasticidad silenciosa que precede a la respiración colectiva. En un garaje de la otra punta de la ciudad, Valeria respiró y tomó el frasco por última vez. La orden venía de arriba, alguien con nombre y cara que quizás ni siquiera conocía. Para ella era la culminación de una cadena de causas y efectos. Apagó la luz del coche y se perdió en la noche, la misma noche que a otros les ofrecía abrigo y a otros objetivo. Avery se durmió con la imagen del público, con la idea de que la noche del sábado sería una prueba de valentía, no por exhibición, sino por defensa. La bala no siempre era metálica, muchas veces era la sombra que se arrastra y que solo puede ser vencida por la exposición. La ciudad siguió su curso, inconsciente de la cuenta regresiva que latía en unos cuantos corazones. Y mientras tanto, alguien, en un despacho, encendió un cigarro y miró una lista. En el nombre marcado con rojo, la letra era clara: Avery Morales. El sábado estaba a un paso, y con él la posibilidad de que la verdad se tornara espectáculo definitivo.